Hola, buenos días. Hola, Eh, ¿cómo estás, Mario? Bien, gracias. Como te había mencionado, bueno, quiero agradecer por darme este tiempo para que platiquemos y pues el motivo de esta llamada, de esta reunión, es para platicar un poco más sobre lo que está pasando en la industria de las certificaciones en México. Cómo se ha estado moviendo esta industria en este último par de años y platicar un poco sobre hacia dónde va en el futuro. Entonces, si quieres, platícame un poquito, nada más para empezar, para tener un poco de contexto, si pudieras platicarme un poco sobre a lo que tú te dedicas. Sí, sí, sí. Bueno, mira, yo en mi experiencia laboral he estado en dos organismos de certificación. El primero en el que estuve es un organismo británico que, bueno, al final es donde se empiezan a desarrollar todas las normas en base a las normas británicas. Y actualmente estoy en un organismo alemán que es muy fuerte en temas industriales y automotrices. A lo largo de estos años en los que he estado ahí, bueno, he estado en el tema de las normas ISO y también he estado, pues, no nada más viendo cosas de ISO, sino también evaluaciones a proveedores Ujú. que no necesariamente son sobre normas ISO, ¿no? Sino sobre algunas normativas que no necesariamente están acreditadas, porque hay una diferencia entre normativas acreditadas y normativas que no van acreditadas, ¿no? Sí, He estado en los dos campos, Mario. muy bien. Y eh, en, en los últimos años, digo, yo sé que las normativas ISO y también de otros tipos no certificadas, pues no es nada nuevo, ¿no? O sea, es algo que hemos estado viendo, creo, desde los noventas y entiendo que tuvo como mucho auge en los 2000. Eh, no sé si es correcto pensar que recientemente, en estos últimos años, ha seguido cobrando importancia a medida que hay como mayor formalización en todos los ámbitos, como tú dices, en las industrias, pero incluso también hasta en los mismos gobiernos, ¿no? Hace poco eh, se publicó una noticia de que el INEGI se había certificado en materia de corrupción, ¿no? Y de Así es. antisobornos. Entonces, pues este tipo de cosas me llaman la atención, ¿no? Como también los gobiernos certificándose en esos temas que tienen poco que ver con lo que tal vez originalmente pensábamos del ISO, que era, como tú dices, algo más industrial, ¿no? Ok, hay que hacer una distinción, porque bueno, cuando se menciona el ISO, la gente en general no tiene mucha idea qué es. Ujú. ISO es una organización internacional, de hecho se podría traducir como la Organización Internacional de Normalización o de Estandarización, ¿no? Si lo ves muy de una manera que venga del inglés, bueno, pues es estandarización. Y si lo ves como viniendo del francés, sería normalización, que en este caso serían como sinónimos. Eh, y no nada más se trata de temas de calidad, ¿no? Lo que comentas de estas tendencias, ISO tiene muchas normas. La más conocida es la ISO 9001, que ahorita va en su versión 2015. Y también existen N cantidad de normas ISO. La segunda más popular es ISO 14001,
que también está en su versión 2015. Y te explico por qué hay este tipo de normas, ¿no? ISO 9001 es el embrión de todas las demás porque de ahí parten los sistemas de gestión de la calidad. ¿Ok? Después, unos años después, como tú dices, en los 90, surgió toda esta conciencia del planeta y tal, y se levanta la ISO 14001, que es gestión de medio ambiente. Sí. Y hace poco, en el 2018 apenas, había una norma de salud y seguridad en el trabajo, que era la OSHAS. Y esta es OSHAS 18001, que era una norma británica, pero se certificaba fuera de Inglaterra. Como tal, hizo la toma y la convierte en la ISO 45001. Y digamos que es como la tríada de normas, ¿no? Que abarcan tres grandes temas: calidad, medioambiental y salud y seguridad. Y bueno, en estas, perdón, pero estoy tratando como de dar contexto porque muchas veces la gente escucha ISO y dice, bueno, pues nada más es una sola norma. No, la verdad es que Sí, ISO sí. es una organización enorme y tiene muchísimas normas. Las normas se hacen con muchos comités y se van actualizando. De hecho, antes de la versión 2015 de ISO 9001 estaba la versión 2008 y antes estuvo la versión 2000. Entonces, vemos que se van actualizando. Digo, la lógica nos dice que no va a pasar mucho tiempo para que actualicen la versión 2015, pero bueno, hasta ahorita todavía sigue vigente. Y hay normas ISO que no son certificables, o sea, no, es tan poca la demanda que no hay un organismo que lo haga, o no es obligatorio certificarla. Bueno, de hecho, en teoría ninguna norma ISO es obligatoria, como bien lo dices, pero ojo, aquí hay algo bien importante. Las empresas o los clientes potenciales ya le dan más importancia a una certificación internacional como es la ISO, que incluso a algunos requerimientos de gobierno, ¿no? Entonces, las grandes empresas, los grandes clientes ya te empiezan a pedir que estés certificado en algo, ¿no? En normas ISO. Y si no, no te compran. Entonces, pues muchas empresas ante esto empiezan a certificarse. Muchas logran ver los beneficios de certificarse, pero muchas lo hacen por tener el papel. O sea, también esa es una realidad. Y en temas de gobierno, como bien lo comentabas, aquí en México, digamos que el auge empezó con Vicente Fox. Él empezó a meter certificaciones a sector público y bueno, pues se le ha dado continuidad y es algo que llegó para quedarse. O sea, no es una moda, no es algo que digas, ay, ahorita todo el mundo se quiere certificar y ya no. O sea, ya es algo que se quedó y ya es un must, como dicen, ¿no? Es algo que ya no se va a poder, ya no se va a poder evitar, ¿no? Y creo que esto es en beneficio tanto de los trabajadores, pero principalmente de las empresas, porque está repercutiendo incluso en términos financieros, ¿no? A favor de las empresas. ¿Por qué? Porque mejoran y optimizan sus procesos. En los gobiernos locales también vemos que está el tema de las certificaciones. Y ahorita, como comentas, la certificación anticorrupción ISO 31000, era lo que decíamos, es un ejemplo
de que el ISO no nada más es ISO 9001, ¿no? Sino que hay una norma anticorrupción, hay una norma de seguridad de la información. O sea, ya ampliando el espectro, hay N cantidad, hay N cantidad de normas. Incluso hay una norma, esa no es certificable, que es ciclo de vida de un software. Entonces, las posibilidades son enormes, ¿no? Y muy difícilmente alguien conoce todas las normas. ¿Y qué es que una norma sea certificable? Que puedas agarrar a hablarle a un organismo de certificación, oye, ven y certifícame en esta norma del ciclo de vida de software. Nadie te lo certifica. ¿Por qué? Porque no hay demanda y porque no es obligatorio para, o todavía no lo piden los clientes. ¿Sí me explico? Entonces no hay nadie que te lo vaya a certificar. No sé si contesté tu pregunta o más bien te enredé un poquito más. No, no, claro que sí. Y de hecho me surgió una duda hablando sobre estas distintas normas, la 9001, la 14, la 40 y bueno, y todas las que nos has mencionado, ¿cuáles en México son las que tienen mayor demanda o las más comunes? Las tres que mencionamos, 9001, 14001 y 45001. 45001, como te comento, es la primera vez que, o sea, acaba de nacer esa norma, como hizo. Y son las tres normas que más, que más están en el mundo y en México. En el mundo y en México es sin duda lo que más tenemos. En primer lugar, ISO 9001. En segundo lugar, ISO 14001. Y en tercer lugar, ISO 45001. Empiezan también a entrar otros como ISO 50001, que es gestión de la eficiencia energética, donde, bueno, ahí es importantísimo y va de la mano con ISO 14001, ¿no? Porque es para, pues, la optimización de la energía, pues va de la mano con el cuidado del planeta. Pero es un tema tan amplio que se tuvo que hacer una norma propia para poder abarcar el tema de manera congruente. Ujú. Pero Ya, sí, básicamente esas tres, 9, 14 y 45. sí. También, bueno, mencionaste tu experiencia, que has estado que has trabajado en dos empresas, en dos organismos. Eh, ¿Quiénes certifican en México? ¿Las empresas son mexicanas o son extranjeras? ¿Quién tiene presencia? ¿Cómo se mueve en ese ámbito? Esta pregunta está buenísima y va a dar para un buen rato, así que te voy a contar. Vamos a empezar desde el principio. Las empresas que están operando en México, hay organismos transnacionales y hay organismos pues locales, tal cual, ¿no? O sea, por ejemplo, estas empresas que te comento, ¿no? Que yo estuve en un organismo inglés y ahorita estoy en un organismo alemán. Las empresas obviamente están constituidas aquí en México, ¿no? O sea, son de alguna manera empresas mexicanas que generan empleos en México, que generan impuestos y pagan impuestos en México, y pues obviamente se van adaptando al mercado mexicano, a las necesidades del mercado mexicano. Ujú. Y bueno, también hay organismos locales que desgraciadamente no han tenido tanto crecimiento y los que están solamente de manera local. Es muy raro ver un organismo de certificación que empezó en México irse afuera. Y de hecho, bueno, comentarte que la industria de certificación está
dominadas sobre todo por organismos de origen europeo, ni siquiera americano, ¿no? Como que la confianza para este tipo de procesos están en organismos europeos. Entonces, pero sí, como tal, son empresas mexicanas constituidas en México en ese sentido. ¿Y qué es un organismo de certificación? Esto está muy interesante. Aquí tenemos que escalar 3 niveles, ¿ok? Existe la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La ISO es quien redacta y publica las normas, ¿no? Se reúnen comités donde están las personas indicadas con experiencia, obviamente, en las industrias, hacen como una especie de concilio, si lo quieres ver de alguna manera, se reúnen y están deliberando sobre cómo ha cambiado la industria pues en el tiempo que se quiere revisar, qué cosas de la norma actual están obsoletas y qué cosas pues pueden seguir aplicando. Y redactan la norma, la publican y se van actualizando las versiones, ¿no? Como te digo, la última vez que pasó, por ejemplo, para el caso de ISO 9001 fue en el 2015. Yo creo que ya no tarda mucho en venirse un cambio, ¿no? Sobre todo por la temática de pandemia. Sí. Todas las normas emitidas por ISO, pues emitidas por ISO, digamos que tienen que ser acatadas por los organismos de certificación, ¿ok? Ahora, digo, esto por un lado, ¿no? Aquí está toda la materia prima o lo que los organismos revisan, que son las normas. Por otro lado, ya como tal, los organismos de certificación, ok, tienen que estar acreditados. ¿Qué quiere decir que estén acreditados? O sea, yo no puedo agarrar y abrir mi changarro y decir, yo certifico normas ISO, ¿ok? Digamos que estar acreditado es que un tercero te avale. O sea, así como nosotros avalamos a las empresas, a nosotros nos tiene que avalar alguien. Sí. ¿Ok? Entonces, en este caso hay organismos de acreditación. En el caso de México existe uno solo, que es la Entidad Mexicana de Acreditación o la EMA. Y ok, entonces, bueno, pues los organismos de acreditación tienen que estar de la mano con la EMA. Y ojo, la EMA no nada más, o los organismos de acreditación, no nada más ven temas de ISO. O sea, por ejemplo, en México existe algo que se llaman las normas oficiales mexicanas, ¿no? Entonces también va mucho de la mano con eso. La EMA es quien indica quiénes pueden ser organismos de certificación y quiénes pueden ser unidades de verificación, ¿ok? Y es el ente mexicano que acredita a los organismos, ¿cómo se llama? De certificación. Y en los diferentes países hay también organismos de acreditación. Por ejemplo, cuando estuve en el organismo británico, hay, por lo general, tú cuando haces un certificado, cuando emites un certificado, tiene que estar acreditado por un organismo de acreditación. O sea, trae el sello de la empresa, en este caso era BCI, el organismo inglés. BCI trae su sello,
pero aparte tiene que estar avalado por un organismo de acreditación, y en este caso había 3 sellos. Podía llevar el de EMA, el de UCAS o el de ANAP, que es la americana. En este caso, por ejemplo, en el organismo alemán, bueno, es TÜV Rheinland el que emite el certificado, y puede tener el sello de EMA, de ANAP, que es de ANAP, que es la americana, y de DAX, que es la alemana. Ahí va a depender mucho del cliente, ¿no? Porque algunos clientes sí te piden que tenga alguna acreditación. Sabes que yo quiero mi certificado acreditado por EMA, sobre todo si le van a vender a sector público. Sí es importante para algunos que vaya acreditado por EMA. Algunos te lo van a pedir por ANAP y así. Y arriba de los organismos de acreditación hay un ente que es el International Accreditation Forum, que es el que avala a todos los organismos nacionales de acreditación. Entonces, y hay un acuerdo de reconocimiento mutuo. O sea, una DAX reconoce que un certificado acreditado por EMA es igual de válido. UCAS reconoce también a las acreditaciones del resto del mundo. O sea, es tan válido un certificado, y esto es porque pertenecen al IAF, al International Accreditation Forum. Y es así como nos vamos rigiendo. Y aparte, todos los organismos de certificación estamos regidos, pero todos los organismos de certificación estamos regulados por una ISO que es la 17021. O sea, todos tenemos que cumplir y nos auditan en la 17021 para no incumplir con los lineamientos que ahí vienen, y tenemos auditorías por parte de EMA o incluso de algunas otras acreditaciones. O sea, digo, si tienes la acreditación ANAP, te va a auditar ANAP. Si tienes la acreditación EMA, te va a auditar EMA. Si tienes la acreditación DAX, DAX. O sea, y estás bajo auditorías de ellas constantemente. No sé si respondí tu pregunta de dónde le viene la facultad, ¿no? De certificar a los organismos. O sea, no es de agarrar y decir, voy a poner un changarro de certificación. O sea, realmente por eso es un poco complicado que existan entes, por decirte algo, mexicanos. ¿Por qué? Porque las barreras de entrada son muy grandes, ¿no? Son muy grandes, y son muchos requisitos. De hecho, la mayoría de los organismos tienen cientos de años en el mercado. Tienen cientos de años en el mercado. Por ejemplo, te puedo decir que en el caso de la empresa donde estoy ahorita, se empezó justo cuando empezaba el tema del Imperio Alemán, cuando se unifica Alemania. Empiezan y ellos lo que hacían es que supervisaban calderas. Empezaba todo este tema del auge industrial, supervisaban calderas para que no explotaran, y así es como empezó. Por ejemplo, el otro organismo donde estuve empezó supervisando vías de ferrocarril, o sea, que estuvieran del mismo tamaño y que tuvieran las condiciones adecuadas, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto fue pasando, y cada uno iba como en su propio camino. ¿Qué pasa? Que después de la Segunda Guerra Mundial, pues ven todos la necesidad como de integrarse en un solo, como tener una estandarización, ¿no? Para que todos hablemos en los mismos términos de seguridad, de calidad y todo esto. Y es cuando nace la ISO. Es cuando nace, en este caso, el organismo de ISO, Mario. Muy bien, súper interesante. Y pues sí, ¿cómo iba a ser posible que las mismas certificadoras no tuvieran un ISO, ¿no? Para que las certifique o que les determine
a ellas, ¿no? Así es. Y entonces, pues Que, bueno, que como tal la 17021 no es certificable, ¿eh? ajá, O sea, no es que estés certificado en pero si llegan y te hacen la auditoría para ver si cumples con los requisitos. sí. Em, y pues sí, entiendo que es complejo entrar a competir con empresas internacionales que llevan cientos de años haciéndolo. En México específicamente, ¿qué porcentaje de participación dirías que tienen las internacionales contra las locales? 98% las internacionales. Es que no hay entes nacionales. De hecho, es muy poca la gente, o sea, por lo mismo, porque tienes que pasar las barreras de entrada locales y aparte las barreras de entrada internacionales. Entonces tienes que tener toda una estructura pues global, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, pues aquí llegamos un poquito tarde al tema de la calidad, ¿no? Pero Ujú. pues sí, de repente podemos ver que afortunadamente hay muchas unidades de verificación que son empresas locales, pero como tal, hablando de ISO tal cual, o sea, para NOMS, pues sí hay muchas empresas mexicanas, ¿no? Que son unidades de verificación, que es diferente, o sea, es diferente una unidad de verificación, y que acaba de cambiar el nombre porque había la ley de metrología que acaba de cambiar. La ley de metrología era lo que regía los temas de calidad aquí en México, acaba de cambiar y ahora se llama la ley de infraestructura de la calidad, y las unidades de verificación, si no me equivoco, ya no son unidades de verificación, pero no recuerdo ahorita el nombre. Digo, fueron tantos años de llamarlos unidades de verificación que se me quedó, ¿no? Y no estoy yo tan de lleno en el tema. Digo, obviamente por estar en el tema de calidad, pues ubicas, pero no, como tal, no tengo el dato. Pero sí, o sea, no quiere decir que no hay empresas mexicanas involucradas y comprometidas. Sin embargo, son como para NOMS, como para cosas más locales. Ya. O sea, pero sí, o sea, poco a poco se van abriendo. Se van abriendo pues camino, ¿no? Iba a ser un camino pues largo, porque ya están las grandotas bien asentadas aquí. Y algo que es muy, muy curioso es que la zona del norte del país, que es industrializada, está completamente, no, bueno, no completamente, pero sí hay mucho más cultura de la certificación que, por ejemplo, en el sureste. Mm. Eh, te puedo decir que las empresas, por ejemplo, tienen saturado el norte de vendedores, y los vendedores de Ciudad de México son los que tienen que estar viendo las regiones del centro, sur y sureste del país. Ujú. ¿Por qué? Porque las empresas no están tan comprometidas con los temas de certificación, como que ha sido más lento el proceso en el sur del país, Sí, en este sentido. sí, Le estamos batallando un poquito en ese tema para poder penetrar en el sureste, ¿no? O sea, pero pues bueno, también es algo que se va a dar. Que se sí, va a pues sí, dar. es parte como del desarrollo, ¿no? Recientemente en Yucatán se están instalando más industrias internacionales, como Amazon va a abrir un hub de distribución allá. Entonces, con la llegada de estas empresas internacionales, también supongo que llegarán ese tipo de requisitos, como tú dices, ¿no? Incluso mencionabas, y a eso iba, que
que a veces la demanda es por el cliente, ¿no? Que le pide a la empresa que esté certificada. Y y pues a veces es la misma empresa que se quiere certificar. También mencionaste el valor que la empresa le da a la certificación, ¿no? Y pues el valor tanto de calidad o de certificación, como tú dices, de cualquier proceso, pero pues también me imagino que el valor de una inversión que se hace, ¿no? Sí, claro, al final la certificación sí tiene que ver como una inversión, ¿no? Porque el principal beneficiado de, de estar certificado es quien se certifica, ¿no? Porque se optimizan sus procesos, mejora su calidad y sobre todo al final, en el mediano plazo, se ve reflejado en términos financieros para estas empresas. Ujú. Se ve, se ve de lleno ahí, pues ¿por qué? Porque disminuyen mermas, porque se evitan multas, porque con un producto de calidad pues aumenta la demanda de los consumidores. O sea, son bastantes colaterales que las empresas están empezando a dar cuenta. Y como te digo, ya cuando estás ya cualquier empresa que quiera aspirar a, ya no sé, ni siquiera de grandes ligas, de medianas ligas, ya tiene que estar certificada. O sea, ya no se puede no estar certificado, ¿no? Incluso hay me tocó algunos pequeños talleres Ujú. eh, que ya se están certificando. O sea, talleres vamos, de 10 trabajadores y todo esto, y muy comprometidos con el tema de la calidad y de la seguridad. Mm. Entonces, porque es muy importante, ¿no? O sea, los accidentes y todo esto también han visto una considerable baja en estos tallercitos cuando ya están certificados, ¿no? Tienen normas, tienen especificaciones para el EPP, o sea, el equipo de protección personal, y muchas cosas en ese sentido. Entonces, por supuesto que las principales beneficiadas van a ser siempre las empresas. Hay algunos que sí, lo único que quieren es el papel para poder colocar sus pedidos, ¿no? Ujú. Pero afortunadamente van siendo ya las menos. O sea, realmente sí se está generando una conciencia en este caso de que sí vale la pena certificarse. Y en ese tema que mencionas, o sea, sí me sorprende que esto que dijiste de que te han tocado talleres pequeños, empresas pequeñas que se certifican, porque yo hubiera pensado que es una inversión muy costosa, ¿no? El obtener este tipo de certificaciones. Entonces, ¿cómo funciona ese tema? O sea, bueno, platícame un poquito sobre la inversión que se hace. Ok, las certificaciones tienen un ciclo de vida de 3 años, ¿ok? Pero sin embargo tienen trazabilidad. Ahorita explico todo esto, ¿no? Sí. Ok, tienen, ¿cómo funciona? ¿Cómo te certificas? Bueno, pues para certificarte tienes que ser evaluado para determinar que tienes cumples con los requisitos, ¿no? Entonces, se hace una auditoría, digo, dependiendo, ¿no? Va el auditor o los auditores y evalúan a la empresa con respecto a los requisitos de la norma, ¿ok? Ujú. Obviamente enfocados al alcance que ellos están diciendo. ¿Qué es el alcance? Digo, para no meterme en grandes profundidades en el tema de todo esto, para no aburrir también a la gente,
Ok, el alcance son básicamente las actividades que quieres certificar, ¿ok? Por ejemplo, tú no certificas empresas, tú certificas procesos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tú puedes agarrar y certificar, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Es una empresa que tiene varios productos, pero en el alcance tú solamente quieres certificar el proceso de fabricación de uno de los productos. Entonces, tienes que mencionar en el alcance, ok, solamente quiero, las certificaciones va a ser la fabricación de tornillos de tal medida bajo, ¿cómo se llama? Bajo este método de fabricación. Y eso es lo que se va a certificar. O sea, no se van a meter a auditar otros procesos, Sí, sino sí. lo que está en el alcance. Entonces, entre más específico sea tu alcance, es mejor. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si pones fabricación de tornillos, pues se van a ir sobre todo. Se van a ir sobre todos tus productos. Entonces, entre más específica sea el alcance, es mejor. E Ujú. incluso, bueno, podemos aquí ver que sí hay alcances kilométricos y esos son los que ya saben de los temas hacen sus alcances grandes, o sea, los muy, muy redactados. Quienes van empezando los hacen más generales. Ok, todo esto ¿por qué? Es por el tema de las auditorías. Se hace la auditoría, como te digo, tiene 3 años. Hay una auditoría inicial, una etapa 1, que es como una especie de revisión documental, y una etapa 2, donde van a planta y supervisan los procesos. Se ve que se cumpla con la norma. Si cumplen con los requisitos, el auditor le comunica al organismo, oye, ¿sabes qué? Sí se puede, o sea, sí cumple, ¿no? Ah, ok. Se revisan, bueno, va dependiendo del organismo, pero aquí, por ejemplo, se revisan los reportes y el organismo recomienda para la certificación y por lo general, después del mes, les llega el certificado a quienes se auditaron, ¿no? Ahora, eh, obviamente, pues este evento de auditoría tiene un costo, ¿no? Eh, hay lo que se llama auditorías de seguimiento, que son cada año, ¿ok? Entonces, digamos que en el año 0 es la auditoría inicial con etapa 1 y etapa 2. Para el seguimiento 1, se hace una auditoría ya nada más de procesos. Para el año 2, si para el año 1 es una de seguimiento, para el año 2 es el segundo seguimiento, y para el año 3, si tú quieres, viene lo que es la renovación del certificado. Se tiene que hacer una auditoría inicial con las 2 etapas. ¿Ok? Ujú. Y ese certificado va de alguna manera ligado al primero. ¿Sí me explico? Va Sí. ligado al primero. Ok, hablando del tema de la inversión, cada evento tiene un costo, ¿no? Se tiene que incluir, hay un costo. Ahí varía entre el organismo y las empresas certificadas. Puedes cotizar los 3 años o puedes ir negociando cada año tu, ¿cómo se llama? Tu auditoría de seguimiento, ¿ok? Yo lo que recomiendo siempre es que se negocie los 3 años y se vaya facturando conforme vayan ocurriendo los eventos, ¿no? Digo, ahí ya es como cualquier negociación, ¿no? Va a ir dependiendo del cliente y del proveedor. Ujú. Pero, y realmente, si me preguntas un monto, pues es muy complicado porque depende. O sea, cómo se cotiza por días de auditoría. Entonces, y hay unas tablas ¿te acuerdas que te comentaba del International Accreditation Forum?
Ok, entonces hay unas tablas donde, por ejemplo, para ISO 9001, nos basamos en el Mandatory Document número 5 y ahí vienen las tablas. Entonces, una empresa de riesgo medio con tanto número de empleados, hay que cotizarle tantos días de auditoría. Entonces, bueno, ya depende de la tarifa del organismo y, y cómo se vaya haciendo, ¿no? Porque también para evaluar a las empresas hay riesgos en la calidad, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, para un tema de ISO 14001, hay, no sé, una oficina, ¿no? Que digo, sí tiene sus riesgos medioambientales, pero no es lo mismo que una minera, ¿no? O sea, una oficina te va a hacer un riesgo bajo y una minera te va a hacer riesgo alto. Digo, estos ejemplos extremos son para entender también cuáles son los criterios. Entonces, en base a eso, cotizas el número de días y hay, por lo general, todos cotizan en dólares y lo convierten a pesos si el cliente quiere. Una empresa chiquita te puede salir una certificación en 2,500 dólares, ¿no? O sea, te digo, una muy pequeñita y para arriba, pues bueno, hay empresas de miles de empleados, entonces pues ahí te tienes que ir a las tablas y tienes que ir explorando. Entonces, como ves, no es una inversión que sea inalcanzable, ¿no? Al final, 2,500 dólares, digo, sé que no es sencillo tampoco, pero los beneficios, valen la pena por mucho, por mucho vale la pena certificarse. No sé y perdón que me alargue, pero es que como que hay que dar contextos, ¿no? O sea, no nada más es de agarrar y soltarte un número. ¿De dónde viene? ¿Cómo se justifica? Y para qué, ¿no? Si no, a la gente se queda igual. Ah, Sí, ok. claro. O sea, ahí No, claro, está vas súper explicando y la bueno. gente Yo creo que nos estás ayudando mucho es muy bueno. a entender toda la complejidad de esta industria. Eh, He visto recientemente que también hay una norma para el retorno de actividades, que tiene que ver con, bueno, que se creó durante la pandemia. ¿Es correcto? ¿Entendí mal? ¿La conoces? O sea, como yendo hacia adelante, Ujú. con esta norma y con las que puedan seguir viniendo, ¿hacia dónde va el tema de las certificaciones? Pues mira, el tema de las certificaciones, como tal, desconozco porque como te digo, ahorita yo ya me separé un poquito del tema ISO, ahorita yo ya estoy más enfocado a evaluación de proveedores, pero digo, siempre estoy ahí al pendiente. Como tal, este tema que mencionas no lo conocía. Lo que sí te puedo comentar, por ejemplo, es que el, la norma ISO 45001 empieza a tener anexos relativos a la pandemia, ¿ok? Ujú. Y desde hace algunos años existe la norma 22.301, que es una norma que sirve para tener como planes de contingencia. Mira, la norma 22.301, déjate digo el nombre completo. ISO 22.301 a ver, es la norma de gestión de continuidad en el negocio. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere todo esto? Llega a haber algún desastre natural, algún desastre informático, y es ver si las empresas están preparadas para seguir operando bajo estos temas. Y se puso muy de moda cuando fue en Japón el tema del tsunami. Ujú. Como que cobró mucha fuerza, ¿no?
y el tema de continuidad en el negocio, ahorita con el tema de la pandemia, yo creí que esta norma iba a tener muchísimo más auge, pero pues parece que no fue tanto así, pero yo creo que es una gran alternativa, sobre todo pues para los negocios, ¿no? O sea, a ver en este caso, bueno, pues qué está pasando. Se viene un tema muy fuerte de liquidez, tenemos planes alternos, tenemos el plan A, el plan B, el plan C, los tenemos bien implementados. Pues qué pasa si se inunda una planta, qué pasa si nos quedamos sin sistemas informáticos, ¿no? Sería esto una locura, o sea, estamos listos, preparados para esto. Pues aquí se vino una pandemia y hubiera sido muy útil que las empresas hubieran estado certificadas en este tema, ¿no? Sí, ¿Qué ha pasado también, como me preguntas? Los organismos de certificación con mucho tiempo están viendo pues alternativas, por ejemplo, para la capacitación, ¿no? Que se da en estos temas. Bueno, pues antes era muy común ver que todavía en 2018, ¿no? Las capacitaciones tenían que ser presenciales, sí, y estar ahí, ¿no? O sea, aunque el examen lo hicieras en un dispositivo y se mandara todo pues en línea, tenías que estar sentado tomando la clase con el instructor. Y pues ahora con este tema de la contingencia se fue hacia otro rumbo, ¿no? Se fue hacia otro rumbo y ahorita ya es completamente digital, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas se pueden también, ahora ya siendo más concretos en temas de auditoría, algunas cosas se pueden realizar de manera remota, ¿no? Para mitigar riesgos, cosas que antes eran impensables. O sea, no, pues tenía que ser la auditoría completamente en sitio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora las empresas se están obligando a digitalizar sus documentos porque, no sé, imagínate ver evidencias de un manual de calidad impreso. Pues, ¿cómo lo pones? Lo pones aquí en el Zoom y si no tiene buena definición. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas tienen que acostumbrarse a trabajar ya de manera digital, sí, porque es todo un rollo. Entonces, digo, por una parte nos está llevando a, a, a tener diferentes estrategias, ¿no? O sea, algo que también que pasa y que es muy común en las auditorías, pues vas dando como el tour y de repente, no sé, por lo general es con un celular, lo agarran y estás a media auditoría, chin, se le acaba la pila al, al auditado o llegas a un lugar donde no hay internet. Entonces también, o sea, son cosas que hay que asegurar, ¿no? Que la planta tenga una buena conexión a internet, que las personas estén preparadas con bancos de batería, o sea, son muchos desafíos los que están viniendo y estamos todos en curva de aprendizaje. O sea, sí, todos claro, estamos en curva de claro, claro. aprendizaje y es algo que probablemente cuando termine la pandemia son aprendizajes que vamos a conservar. O sea, ya no todo va a tener que ser forzosamente presencial, ¿no? Incluso muchas empresas, pues están viendo que los colaboradores son igual de eficientes o más eficientes en home office. Y también pues es una tendencia que nos trajo este tema de pandemia, ¿no? Que también supondrá algunos retos en los temas de la certificación, ¿no? Pero sí, definitivamente vamos pues también por ese camino de ser más digitales. Más digitales. Y otra vez aquí entraría, por decirte algo, una norma que se llama ISO 27001, que es la gestión de la seguridad de la información. Ok, entonces aquí se tienen que poner procesos y candados eh, más fuertes para proteger
toda la información de las empresas. Y, por ejemplo, esta norma no nada más se refiere a cosas digitales, o sea, va muy de la mano con lo digital, pero la gestión de seguridad de la información abarca muchísimas cosas. Entonces, digo, sí, va muy de la mano con lo digital, pero no es exclusivamente digital. Y es una norma que está teniendo mucho auge aquí en México y los primeros que estén certificados en eso van a tener una ventaja competitiva, pues. O sea, y era un poquito, ¿y por qué toco este tema? Porque es un poquito lo que me preguntas, ¿hacia dónde va? Ok, sí, va a seguir ISO 9, o va a seguir ISO 14, va a seguir ISO 45, pero también va a estar entrando otro tipo de normas ya en el contexto. La norma anticorrupción también ahí está. O sea, y no nada más aplica para temas de gobierno. Muchas empresas están certificándose en estos temas anticorrupción, pues para, digo, como tal, puede ser que tengan un área de compliance muy fuerte, muy sólida, pero pues sin embargo, bueno, pues la gente que no cumple con ciertos temas de ética y tal, pues son creativos y le buscan, ¿no? Darle la vuelta. Entonces, ponerles más candados a través de esta certificación, pues puede ser muy bueno, ¿no? Puede ser muy bueno, o sea, para que no se desvíen recursos de ningún tipo, ¿no? O sea, sean en almacenes, sean departamentos de compras, sean en ventas, sean gerencia general, puede aplicar en las empresas privadas. Yo creo que incluso más que en el sector público es esta norma anticorrupción. Sí, pues sí, me queda súper claro y yo creo que nos diste un gran contexto sobre todo lo que está pasando, de dónde viene toda la industria y hacia dónde va, ¿no? ¿Qué podemos esperar en el próximo año y 2 años? Por mi parte, pues son todas las dudas que tenía. No sé si quieras añadir algo más. No, Mario, de hecho, digo, no sé si en algún momento me salí por la tangente o quedó algún tema incompleto, pues dime y lo tratamos de hablar ahorita rápido, o si no, pues lo podemos dejar incluso para otra plática. Sí, claro, por supuesto. Digo, a mí me queda muy claro, no creo que haya ninguna duda. Y pues te agradezco mucho por tu tiempo. Y pues sí, a ver si volvemos a hacer esto pronto. Ok, muchas gracias. No, de qué, a ti.